Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la clase del día de la fecha. Como ustedes recordarán, en la última clase estuvimos desarrollando cuestiones vinculadas con la ejecución del plan de auditoría respecto a lo que es o lo que son las pruebas de controles, pruebas sustantivas. En cuanto a las pruebas de controles, una técnica de aplicación de las mismas que es el muestreo de atributos. Respecto de las pruebas sustantivas, una naturaleza de las mismas que es la revisión analítica sustantiva. Y ahora vamos a continuar con las pruebas sustantivas, en este caso las pruebas de detalle. Para de esta manera completar lo que es la ejecución o los pasos de lo que sería la ejecución del plan de auditoría. Bien, volvemos un poquito a lo que es o a lo que habíamos visto respecto de probar la eficacia operativa de los controles y evaluar los resultados, llamado por nosotros pruebas de cumplimiento o pruebas de controles o pruebas de la efectividad de los controles, que el auditor las realiza como parte de obtener evidencia suficiente para conseguir la seguridad de control que busca como parte a su vez de la seguridad de auditoría según el modelo de seguridad que estamos utilizando en esta materia, a efectos que el auditor se forme una opinión respecto de los estados contables objeto de su examen. Y en base a la evidencia obtenida respecto de la seguridad inherente buscada por el auditor, la seguridad de control buscada por el auditor y la seguridad sustantiva buscada por el auditor, emitir una opinión sobre estos estados contables examinados, la cual, si el auditor ha obtenido el nivel de seguridad de auditoría requerido y disminuido el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, va a poder emitir una opinión de auditoría limpia o no modificada, o en su caso, ¿sí? En tanto esa seguridad de auditoría, o en la búsqueda de esa seguridad de auditoría, el auditor haya detectado incorrecciones en los estados contables suficientes como para que le hagan pensar que los estados contables están sesgados significativamente a su juicio. De esta forma el auditor va a tener que emitir una opinión modificada, entendiéndose por opinión modificada aquella que puede ser opinión con salvedades, opinión adversa o, ante la falta de elementos de juicio suficiente, una abstención de opinión. Bien, respecto de las pruebas de controles, habíamos visto la clase anterior, habíamos visto algunas cuestiones respecto del muestreo en auditoría, y hemos visto que en auditoría las muestras pueden seleccionarse por muestreo representativo y muestreo no representativa o dirigido. Habíamos también visto que la diferencia fundamental entre el muestreo representativo y el no representativo era que, en base a la evidencia obtenida por el auditor en el muestreo representativo, evidencia obtenida de la muestra seleccionada, el auditor podía, a través de esa evidencia, proyectar las conclusiones de la muestra examinada al resto de la población de la cual seleccionó esa muestra.
dado que la muestra seleccionada era representativa de la población. ¿Y por qué era representativa de la población? Porque todos los elementos de la población tuvieron la misma posibilidad de ser elegidos o seleccionados en la muestra preparada o armada por el auditor. Ya sea que esta muestra haya sido seleccionada a través de criterios estadísticos o criterios no estadísticos. Métodos estadísticos o métodos no estadísticos. Por otra parte, está el muestreo no representativo o dirigido, es decir, el muestreo que el auditor selecciona a su criterio sobre un grupo de partidas, siendo las conclusiones que el auditor saca de la muestra seleccionada únicamente válidas para el grupo de partidas de las cuales selecciona la muestra y no para todo o toda la población, ¿sí?, a la cual pertenece ese grupo del cual a su vez selecciona la muestra. Es decir, si yo tengo un universo de 1000 notas de débito y el auditor selecciona una muestra únicamente de aquellas superiores a 100.000 pesos, las conclusiones que el auditor obtenga de esa muestra serán únicamente válidas para las notas de débito que superen los 100.000 pesos, no para el resto de las notas de débito emitidas en el ejercicio. Y que el muestreo, habíamos visto que se utilizaba tanto para pruebas de control como para pruebas de validación de saldo o transacciones, que son las pruebas sustantivas. Existían muchos planes de muestreo o métodos de muestreo que el auditor podía utilizar tanto para pruebas de control o como para pruebas sustantivas, pero nosotros en auditoría vamos a ver, para el caso de las pruebas de controles, el muestreo de atributos, y para la prueba de validación de saldos o prueba sustantiva, el muestreo de unidad monetaria. ¿Sí? También vamos a ver un tema del muestreo de criterio, ¿sí?, pero no en esta clase. Respecto del muestreo de atributos, ustedes recordarán bien que el muestreo de atributos, ¿qué era un atributo? El atributo era una determinada actividad de control que se ponía de manifiesto en un documento y que el auditor buscaba verificar la presencia de esa actividad de control mediante el examen de la documentación en la cual esa actividad de control debía hacerse presente. Como por ejemplo, que el gerente de ventas, ¿sí?, firme todas las notas de crédito emitidas por la empresa, ya sea por anulaciones de venta o por algún descuento o bonificación. El auditor puede hacer una muestra de las notas de crédito emitidas por la empresa durante un ejercicio y verificar que este control o esta actividad de control diseñada por el ente, como es la firma del gerente de venta en la nota de crédito, esté presente. En la medida que esta firma esté presente en la muestra seleccionada por el auditor va a obtener una evidencia de que esa actividad estuvo presente, va a obtener la seguridad de control requerida y va a poder posteriormente planificar las pruebas sustantivas con el alcance suficiente para obtener la seguridad de auditoría que el modelo de seguridad requiere. Bueno, respecto del riesgo de muestreo para las pruebas de controles, existen dos riesgos de muestreo para las pruebas de controles. El riesgo de evaluar el riesgo de control demasiado bajo, que es el riesgo que las desviaciones de control puestas en evidencia por la muestra sean menores que las desviaciones que surgen del real funcionamiento de los controles. ¿Sí? Este sería el caso de que la muestra no ponga en evidencia la verdadera situación del funcionamiento de los controles en general,
del ciclo de negocio que está controlando el auditor. Es decir, que justamente la muestra contiene los documentos que no presentarían las observaciones y por desgracia no salen seleccionados los documentos o la documentación que sí pone en evidencia la falta del control. Riesgo de evaluar el riesgo de control demasiado alto, es decir, que las desviaciones de control puestas en evidencia por la muestra son mayores que las que surgen del funcionamiento del control. En este caso, justamente es el caso contrario. En la muestra caen justamente los documentos, ¿sí?, que presentan dificultades, que son la menor cantidad, y no los que en su mayoría, o los que están bien, que son la mayoría de los casos, ¿sí? En este caso este segundo riesgo afecta la eficacia, ¿sí?, la eficacia de la auditoría, porque el auditor se estaría viendo la necesidad de tener que ampliar innecesariamente la muestra, mientras que en el primer caso, cuando la evaluación de riesgo de control es demasiado baja y esta evaluación es incorrecta, podría llevarlo al auditor a planificar pruebas sustantivas de un alcance también bajo cuando esta decisión, en función de la realidad del ciclo, no es el correcto, ¿sí? Bien, vamos a ver en lo que hace a la ejecución de las pruebas sustantivas. Sabemos que las pruebas sustantivas pueden ser pruebas, realizadas mediante pruebas analíticas o revisión analítica sustantiva, que es lo que vimos la clase anterior, o puede ser realizada mediante pruebas de detalle. Las pruebas de detalle se ejecutan a través de 11 pasos, los cuales no vamos a ver en detalle en su mayoría porque están en la bibliografía de la materia, pero sí vamos a listar y vamos a decir algunas pocas cosas al respecto de cada uno de ellos. El primer paso es identificación del monto y las incorrecciones potenciales por probar. Cuando decimos el monto y las incorrecciones potenciales por probar, es decir, el saldo que queremos probar y qué incorrecciones, incorrección de integridad, incorrección de validez, de registro, de corte, de evaluación o de exposición. ¿Cuál es la población que se va a probar? ¿Sí? ¿Cuáles son las transacciones, los movimientos, las partidas, ¿sí?, que vamos a probar y que componen ese saldo o ese monto que el auditor quiere validar? Tenemos que ver cuál es la dirección que le vamos a dar a la prueba, es decir, pruebas por sobrevaluación. ¿Queremos probar una partida por sobrevaluación o por subvaluación? A criterio del auditor, ¿la partida está sobrevaluada o subvaluada? Si es sobrevaluada, hay un problema de validez. Si está subvaluada, hay un problema de integridad. Si está sobrevaluada, vamos de los registros a la documentación. Si hay una sospecha de problemas de subvaluación, vamos de la documentación a los registros. Considerar el uso de un tipo de programa de interrogación de archivos que nos permitan trabajar con un mayor alcance en nuestras pruebas sin perder eficacia y efectividad o eficiencia en la auditoría. Cuando hablamos de software de interrogación de archivos, hablamos de un ACL, de un IDEA, utilizar un Excel cuando la dimensión de las actividades del negocio no nos permitan. Consideración de la disgregación del saldo por probar. Cuando hablamos de disgregación, hablamos de la posibilidad de dividir la partida o el saldo por probar en montos más pequeños o que cubran un menor periodo de tiempo. Es decir, por ejemplo, dividir las ventas en trimestres, las ventas en meses, las ventas en líneas de productos, etc. Usar un método apropiado de muestreo para las pruebas sustantivas de detalle, que vamos a ver más adelante. Determinación de un tamaño adecuado de la muestra, un tamaño que le permita al auditor poder concluir o revisar las partidas suficientes que le permitan concluir o obtener resultados que sean válidos para la población de la cual extrajo la muestra. Seleccionar los ítems que
integrarán la muestra. Examinar la evidencia de las partidas seleccionadas. Una vez que se selecciona la muestra, el auditor deberá aplicar los procedimientos de auditoría mediante las técnicas de observación, reproceso, confirmación, inspección ocular, recálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas técnicas aplicadas a los ítems que se conforman la muestra generarán una serie de evidencia que posteriormente deberá ser examinada por el auditor para evaluarla y concluir sobre las mismas. Y de esta forma determinar el grado de incorrección de las cifras erróneas detectadas en las pruebas de detalles y el impacto que dichas cifras erróneas van a tener en su opinión. Así como hay un riesgo de muestreo en las pruebas de controles, tenemos un riesgo de muestreo en las pruebas sustantivas. Tenemos el riesgo de aceptación incorrecta. ¿Qué es el riesgo? Que la muestra revele que el saldo registrado no es significativamente incorrecto cuando en realidad lo es. Esto es un problema de efectividad del muestreo que puede conducir al auditor a emitir una opinión equivocada con graves consecuencias para el auditor desde el punto de vista profesional. Y después está el riesgo de rechazo incorrecto, que es el riesgo que la muestra revele que el saldo es significativamente incorrecto cuando en realidad no lo es. Este es un problema de eficiencia en el muestreo que conduce a realizar un trabajo adicional innecesario. Después está el riesgo de detección, ¿sí? El riesgo de detección es completamente distinto, ¿sí? Porque el riesgo de detección está vinculado a que el auditor realice, ¿sí?, o aplique un procedimiento de auditoría que sea inadecuado para la partida que quiere probar, o que haya un error en la interpretación de la evidencia, o que el auditor falle en reconocer una desviación o incorrección, o básicamente que el auditor alcance una conclusión errónea por alguna razón ajena al riesgo de muestreo. Es decir, que el riesgo de detección es distinto a los riesgos de muestreo. Es más, el riesgo de detección es un riesgo no atribuible al muestreo. Así como para las pruebas de controles nosotros tenemos el muestreo de atributos, para las pruebas de validación de saldos o las pruebas sustantivas, ¿sí?, nosotros vamos a ver un muestreo, una técnica de muestreo representativo, y es una técnica estadística, que es el muestreo de unidad monetaria. Y también ustedes van a ver por su cuenta lo que es el muestreo representativo de criterios sin medición estadística, que eso lo van a tener que ver del libro de la bibliografía de la materia. Vamos a ver entonces el muestreo de montos monetarios acumulados o el muestreo de unidad monetaria. ¿Qué es este muestreo estadístico de montos monetarios acumulados? ¿Sí? Primero tenemos que decir que es una técnica estadística de muestreo, también llamada muestreo de la unidad monetaria, a través del cual la población que se va a muestrar se define en términos de unidades monetarias individuales. Aquí entonces lo que nosotros vamos a ver, así como había las desviaciones en el muestreo de atributos, se contaban por unidad, una desviación, dos desviaciones, tres desviaciones. Aquí las desviaciones o errores se van a medir en montos de dinero, porque estamos validando saldos. A través de este muestreo de montos monetarios acumulados,
La probabilidad que se seleccione de la población una transacción o saldo particular para su examen es proporcional a su monto. Es decir, que tiene muchas más probabilidades las partidas de mayor monto. Esta modalidad de muestreo permite cuantificar con un grado específico de seguridad el error estimado máximo que contiene la población sometida a la prueba sustantiva de detalle con medición estadística. Tenemos que decir claramente que así como el muestreo de unidad monetaria o el muestreo de montos monetarios acumulados permite determinar el error máximo estimado de la población, también permite estimar el error probable proyectado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el error máximo estimado y el error probable proyectado? El error máximo estimado es el error correspondiente a la importancia relativa de desempeño, es decir, el error que el auditor ya da por sentado que contienen los estados contables y que hace al riesgo de detección, ¿sí? Que habíamos dicho que este monto, ¿sí?, es un porcentaje inferior a la importancia relativa planeada, que va entre el 70 y el 90% de la importancia relativa planeada, y que el auditor lo concibe de esta forma. Si el auditor de las partidas seleccionadas controla y no encuentra ninguna desviación, el auditor considera que mínimamente los estados contables están desviados por un monto equivalente a la importancia relativa de desempeño, que como dijimos es un importe porque es inferior a la importancia relativa planeada, que es el máximo nivel de incorrección que el auditor está dispuesto a aceptar que contenga los estados contables y que no lo llevarían a emitir una opinión modificada. Es decir, el error máximo estimado es el error que hace a la importancia relativa de desempeño o precisión monetaria más los errores detectados, es decir, los errores atribuibles a las partidas muestreadas, controladas y que devuelven un tipo de error, más el error proyectado, es decir, el error que el auditor induce que tiene la población que no revisó porque no forma parte de la muestra en base a los resultados que obtuvo de la revisión de las partidas muestreadas. Es decir, para concluir, la importancia, el error máximo estimado es el monto de importancia relativa de desempeño de precisión monetaria más los errores detectados, que son los que corresponden a las partidas seleccionadas en la muestra, y más el error probable proyectado, que es el error que el auditor cree que tienen las partidas no revisadas y que el auditor lo determina en base a los errores detectados en las partidas sí revisadas. Bien. Bueno, ¿qué es el grado de seguridad? Bueno, claramente el grado de seguridad de las pruebas sustantivas va a depender del nivel de prueba sustantiva que el auditor requiera ejecutar para alcanzar el nivel de seguridad del 95%, y esta a su vez va a depender de si el auditor cuenta o no con la seguridad inherente y la seguridad de control que requiere este modelo. ¿Sí? Si el auditor cuenta con la seguridad inherente y la seguridad de control que requiere el modelo, bueno, va a planear pruebas sustantivas con un alcance o una confiabilidad de 0,7 o 50%. Si el auditor no tiene la seguridad inherente, pero tiene la seguridad de control, va a planear pruebas sustantivas de alcance moderado que proveen un nivel de seguridad del 82%. Si el auditor tiene la seguridad inherente, pero no tiene la seguridad de control,
va a planear pruebas sustantivas de alcance intermedio, es decir, que proveen una seguridad del 86%. Hasta aquí, las pruebas sustantivas que proveen un alcance del 50%, del 82%, del 86%, pueden ser pruebas analíticas sustantivas o pueden ser pruebas sustantivas de detalle. Podría ya decir que ya para un R de 2, ya hablar de pruebas analíticas es bastante arriesgado, ¿sí? Pero bueno, en el modelo de seguridad que estamos viendo lo admite. A mi criterio ya es bastante arriesgado. Y para un R igual a 3, es decir, que el auditor, ¿sí?, no tiene la seguridad inherente ni tiene la seguridad de control, tiene que buscar íntegramente la seguridad de auditoría del 95% a través de las pruebas sustantivas. Bueno, como dijimos también, la precisión monetaria o importancia relativa de desempeño, ¿sí?, es un valor que el auditor ya ha determinado en oportunidad de la planeación preliminar de la auditoría y que corresponde al 70 o al 90% de la importancia relativa planeada, y que es un dato muy importante a tener en cuenta tanto para la determinación del error máximo estimado, como así también para lo que vamos a ver en la próxima clase, que es el armado de la matriz de errores, que es uno de los pasos de la quinta y última etapa del proceso de la auditoría. Este muestreo de montos monetarios acumulados, o MMA, es especialmente aplicable a universos para los que no se esperan demasiados errores. Está orientado a corroborar que no existen errores significativos en el universo. Es más eficaz cuando se lo aplica a errores relacionados con sobrevaluación, es decir, cuando se tiene que probar o el auditor tiene dudas respecto de la validez o tiene sospechas de registro en exceso o corte tardío. Si se esperan muchos errores, ¿sí?, es decir, una tasa elevada de errores, o el auditor piensa que es una partida bastante compleja de revisar, es preferible el muestreo dirigido o el muestreo de estimación de variables, que son otras técnicas de muestreo. Respecto del muestreo de estimación de variables, si alguno tiene algún tipo de interés, nosotros no lo vemos, ¿sí?, en la materia, más allá de lo que dice acá el libro de auditoría, conceptos y métodos, en la página 186 de la edición del año 2016, este libro nos cita o nos remite a la obra, al capítulo 8 de la obra de Mike Ray, Muestreo Estadístico para Auditoría y Control, editorial Limusa, México 1978, ¿sí? Podrían intentar ubicarlo ese libro, y si alguno tiene ganas de leer ese capítulo 8, bueno, sin lugar a dudas lo puede hacer para, bueno, sacarse la duda de qué es este muestreo de estimación de variables, por algún curioso que quiera. También podrían ver, no lo hice yo, si está disponible como material en la biblioteca de la facultad. Bien, bueno, como ustedes vieron, uno de los pasos importantes, de los 11 pasos importantes para desarrollar una prueba sustantiva, es definir el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, o definir el tamaño de la muestra, requiere, por parte del auditor, contar con cierta información como es la relacionada con el intervalo de selección, una fórmula para definir el tamaño de la muestra. A su vez, necesita saber el valor de la probación, es decir, el saldo que quiere probar, la precisión monetaria o importancia relativa de desempeño como porcentaje de la importancia relativa planeada, y el factor de confianza o factor R, que está derivado de los resultados que el auditor haya obtenido en la búsqueda de la seguridad inherente y la seguridad de control del modelo de seguridad de la auditoría. Para poder
definir el intervalo de selección, tenemos que utilizar, tenemos que utilizar una fórmula en la cual se define o llama o denomina el intervalo de selección como J. Y este J es igual a precisión monetaria sobre R. ¿Qué es la precisión monetaria? Ya nos dijimos, un porcentaje de entre el 70 y el 90% de la importancia relativa planeada. ¿Y qué es el R? Es justamente el factor de confianza que podría ser 0,7, 1,3, 1,7, podría ser 2 o podría ser 3. Fíjense ustedes que cuanto más grande sea el R, más chiquito va a ser el intervalo de selección. Por lo tanto, la muestra es mayor, porque al ser mayor la muestra, es porque el auditor necesita a su vez más confianza, tiene que revisar más. ¿Y qué es entonces el J? Cada tantos pesos en la población selecciona un elemento. Entonces, este J es similar al intervalo de selección en el muestreo de atributos. El tamaño de la muestra, entonces, se determina como N, que es la simbología para hacer mención al tamaño de la muestra, igual a M, que es el monto por probar, que puede ser el saldo de una cuenta, el saldo de la ficha de un cliente, de un proveedor, dividido en el intervalo de selección J. Reemplazando el J por precisión monetaria dividido en el factor de confiabilidad R, me queda entonces que el tamaño de la muestra N es igual a el monto de la partida o el monto por probar multiplicado por el factor de confianza R necesario para alcanzar el nivel de seguridad de la auditoría dividido en la precisión monetaria determinada por el auditor en oportunidad de la planificación preliminar de la auditoría. Veamos ejemplos de determinación del tamaño de la muestra, donde en base al mismo monto de población monetaria o saldo de una cuenta de 1.000.000 de pesos y en base a distintos niveles de seguridad de pruebas sustantivas requeridos y con una misma precisión monetaria, vamos a ver que el intervalo de selección va cambiando y cuanto más elevado es el nivel de seguridad que requiere el auditor dado por el factor R, ¿sí? En este caso sería el 3,0 en el ejemplo D, menor es el intervalo de selección y por ende, dividiendo el monto de la población por probar en el intervalo de selección, mayor es el número de elementos que conformarán la muestra, es decir, es mayor el tamaño de la muestra. Recuerden ustedes bien que el J viene dado por la división entre la precisión monetaria en el factor de confianza R. Dividiendo precisión monetaria en R me da el J. Y dividiendo el monto M a poder probar en el intervalo de selección J, me da el tamaño de la muestra N. Es decir, una misma transacción, un mismo monto por probar, dependiendo del nivel de seguridad requerido, vamos a tener o va a generar para el auditor un distinto tamaño de la muestra. Vamos a ver un ejemplo de selección de la muestra, utilizando la técnica de muestreo estadística de montos monetarios acumulados. Vemos acá un ejemplo de un saldo de 400.000 pesos, ¿sí? Compuesto por 7 clientes, el cliente A, 95.000 pesos, el cliente B, 186.000 pesos, el cliente C, 2.000 pesos, el cliente D, 1.000 pesos, el cliente E, 15.000 pesos, el cliente F, 28.000 pesos, el cliente G, 73.000 pesos. Vemos acá, a su vez, que están totalizados todos como 400.000 pesos, que ese tiene que ser el saldo de la ficha del mayor, el saldo del mayor general,
que debería coincidir con la sumatoria de los mayores auxiliares o las fichas de los clientes. A su vez, tenemos acá una columna que va acumulando los saldos o sumando los saldos del cliente A, después del saldo luego del cliente A y B, el saldo del cliente A, B y C, y así sucesivamente hasta llegar al cliente G. Salvando la simplicidad de este ejemplo, dado que en un universo de 7, una población de 7 cuentas, el auditor bien podría chequear las 7, a los fines del ejemplo que queremos dar simple, para poder explicar la técnica de selección de la muestra, bueno, ese es el objetivo en este pequeño ejemplo que estamos dando. El intervalo de selección que ha estimado el auditor, J, es de 100.000 pesos, dado por la precisión monetaria o importancia relativa de desempeño, dividido en el factor de confiabilidad requerido por el auditor. Esto me da para el auditor un tamaño de la muestra necesario de 4 elementos. Ahí el auditor, ¿sí?, debe, como primer requisito para seleccionar la muestra, elegir un punto de partida aleatorio que podría ser un número cualquiera de un billete, un documento de identidad, cualquier número de su preferencia que sea, ¿sí?, que cumpla un solo requisito, que sea un número o un monto no superior al J determinado. Es decir, que el punto de partida que elija el auditor puede ser cualquier número en tanto y en cuanto no supere el J que ha determinado el auditor. En este caso elige un 60.000 como punto de partida aleatorio. Entonces vamos al primer método. El primer método, ¿sí?, se compone de 8 pasos que luego se están repitiendo, pero 8 pasos mínimos, ¿sí? Bueno, determine el monto o el punto de partida aleatorio que es un monto no superior a J. Entonces ustedes fíjense, tenemos el valor acumulado luego del cliente A de 95.000. El punto de selección es 60.000, ¿sí? Me dice después, sumar los montos monetarios de cada elemento de la población. 95, luego el saldo luego del cliente A es 95.000. Selecciona como primer elemento a aquel que hace que la suma de los elementos supera el punto de partida. En este caso, ya con el primer cliente, el cliente A, el valor acumulado hasta el cliente A supera el punto de selección o el punto de partida, que era ¿cuánto? 60.000, que repetimos, el auditor, ¿sí?, lo ha seleccionado en forma al azar o aleatoria, ¿sí? Es cuando el cliente, el proveedor o el elemento que hace que este valor acumulado supere el monto del punto de partida aleatorio, es un elemento seleccionado en la muestra. Es decir, que a la muestra va para el cliente A por 95.000 pesos. Sigamos. Al adicionar J, o sea, ¿cuánto era el J? El J era 100.000 pesos. Adicionar J al punto de partida, 60.000, en una suma independiente. Es decir, que si yo a 60.000 le adiciono 100.000, me da 160.000. Dice, selecciona como segundo elemento a aquel que hace que la suma hasta ahí supere al punto de partida más una vez J. Luego de 100.000 pesos, 60.000 más 100.000 me da 160.000, pero los 95.000 todavía no superan los 160.000. Entonces me dice, adicionar otra vez J y seleccionar como tercer elemento a aquel que hace que la suma hasta allí supera al punto de partida aleatorio más 2 veces J. Fíjate que si yo, punto de partida aleatorio, más 100.000, 160.000, y más 100.000, 260.000. El cliente B, 95.000
más 186.000 me da 281.000. Este cliente B de 186.000 hace que el valor acumulado hasta este momento supere al punto de partida más 2 veces J. Por lo tanto, fíjate, tengo elegido el cliente A y el cliente B. Sigamos. Seguir sucesivamente así hasta agotar la población M, lo cual resultaría en la selección de los N elementos que componen el tamaño de la muestra. Aquel elemento, ¿sí?, de monto superior a J se llama elemento de estrato superior. Bien, bueno, ¿qué pasa? Yo ahora, ¿sí?, tengo que sumar a los 260.000, le tengo que sumar 100.000. ¿Y cuál sería el próximo monto a superar? 360.000. Entonces empiezo a sumar los saldos del cliente C, del cliente D, del cliente E, del cliente F, hasta que el valor acumulado supere, ¿cuánto? 360.000, que se da en el cliente G. Por lo tanto, con el cliente G, este saldo de 400.000 ya supera los 360.000. Y lo elijo. Y usted va a decir, ya no hay más para elegir. Y yo tengo elegido si A, si B y si G. ¿Qué ha pasado, profesor? Si usted me ha dicho que los elementos de muestra tenían ese 4. Bueno, ¿qué ha pasado acá? Fíjate que para llegar de A a B, yo tuve que sumar los 100.000 pesos 2 veces. Esto pasa porque el elemento B, ¿sí?, es un elemento del estrato superior. ¿Qué se llama elemento de estrato superior? Aquel que es superior a J. En tanto y en cuanto este elemento de estrato superior, que en este método de muestreo es muy importante identificarlo, ¿sí?, se haga presente, tantas veces como yo necesite sumar el J para poder alcanzar a ese elemento del estrato superior, la cantidad de veces que yo sume eso J va a equivaler a un elemento más de la muestra. En este caso, yo, si bien elegí 3 elementos, ¿sí?, para pasar de 60 a 260 sumé 2 veces 100. Por lo tanto, el elemento B, al ser del estrato superior, equivale a 2 elementos, porque sumé 2 veces los 100.000 para alcanzar los 260.000 y que con estos 186.000 el saldo acumulado supera los 260.000. Es muy importante identificar este elemento del estrato superior para lo que vamos a ver después de lo que es la estimación del error máximo y el error probable o el error probable proyectado. Asimismo, hay otro método para la selección de la muestra en este muestreo de montos monetarios acumulados, ¿sí?, que básicamente se forma de se compone de 4 partes y como verán ustedes, para dar los mismos resultados, y quizás lo puedan ver un poquito mejor a esto que yo les digo, del elemento del estrato superior. Fíjense, ¿cómo empieza todo? Yo tengo que poner como número negativo el punto de partida elegido al azar, que como siempre tiene que ser no superior a J. Entonces lo tengo que introducir en la calculadora como un número negativo. A ese número le voy a sumar tantos clientes, proveedores o partidas del stock de bienes de cambio hasta que el monto acumulado se transforme en negativo, se transforme en positivo. El elemento de la población que hace que este valor acumulado se transforme en positivo partiendo del punto de partida puesto en negativo es seleccionado. Una vez que este valor se pone en positivo, empiezo a restar el J que determinó que era 100.000 pesos, hasta tantas veces como sea necesario hasta que el valor acumulado se vuelva negativo de vuelta.
En este caso hace falta restar 100.000 pesos una vez para que estos 35.000 positivos sean 65.000 negativos. Una vez que este valor acumulado se hace negativo, meto el segundo elemento de la población. Y así sucesivamente, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta que este valor acumulado vuelve a quedar positivo. En este caso, con el B, ya este negativo vuelve a quedar positivo. Entonces, lo pongo o lo selecciono. Fíjate que para que este valor positivo pase a negativo, tengo que restar 2 veces el J. ¿Por qué? Porque B es un elemento del estrato superior. Como es necesario restar 2 veces J, equivale a 2 muestras. Restando 2 veces J es lo que necesitamos para que este acumulado positivo pase a ser negativo. Y ahí empezamos a sumar C, D, E, F y hasta G, que son los que tenemos que ir sumando para que este 79.000 negativo se transforme en 40.000 positivo. Y cuando un elemento hace que este valor acumulado pase a positivo, se lo elige. Y otra vez tenemos elegido los mismos elementos de la muestra, o los mismos elementos que componen la muestra seleccionada a través de la técnica de muestreo de montos monetarios acumulados o muestreo de unidad monetaria. Bien, ahora una vez que el auditor selecciona la muestra, hay que ver qué va a hacer con los hallazgos. ¿Cuáles van a ser los hallazgos? Los hallazgos van a ser las diferencias o las observaciones que va a encontrar el auditor como consecuencia de aplicarle a las partidas que componen la muestra las técnicas de auditoría, ya sea observación, inspección, reproceso, recálculo, examen de la documentación, cotejo de estados contables con registro, cotejo de registro con documentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los hallazgos? Puede haber un error. El error puede ser la diferencia entre el monto registrado y el que correspondería según surge del examen del auditor. Un error detectado y corregido previamente por el cliente no se considera error. Ya que si yo al cliente digo, mira, acá hay un error, y el cliente procede a corregirlo, lo descarto como error. Un documento faltante no localizado pese a su búsqueda se considera error por el monto registrado. Bien, ahora, hay que hacer una evaluación de la muestra, la cual puede ser cuantitativa o cualitativa. La evaluación de la muestra cuantitativa puede ser una evaluación sin detección de errores o una evaluación con detección de errores. Bien, fíjese que los resultados del examen de los elementos de la muestra deben evaluarse para establecer una conclusión acerca de todos los elementos de la población. Esta evaluación debe incluir el error probable proyectado para la población total con base a las observaciones de la muestra. Este error probable proyectado tiene 2 componentes: los errores conocidos, que son los detectados en la muestra, y los probables, que son la mejor estimación de los errores que contiene la población no examinada. Y una evaluación de la suficiencia del trabajo de auditoría comparando el error estimado máximo con la importancia relativa planeada. Bien, la evaluación cuantitativa de la muestra sin detección de errores es cuando la muestra seleccionada no incluye ningún error. Por lo tanto, en ese caso, el error estimado máximo es igual a la importancia relativa de desempeño o precisión monetaria y el error probable proyectado es 0. Es decir, en base a que el auditor en la muestra no encontró ningún error, puede inferir
¿sí? Dado que la muestra es representativa, que la población no tiene ningún error. Sin embargo, hay un error que el auditor ya da por hecho que tienen los estados contables, que el error que hace al riesgo de detección, no es el riesgo, no hace a un error de muestreo, a un riesgo de muestreo, sino a el riesgo de detección propio de la naturaleza del encargo de auditoría. Y está dado por el monto de precisión monetaria o de importancia relativa de desempeño. Si el auditor no encuentra ningún error en la muestra, puede decir que la población de la cual sacó la muestra no tiene errores. Sin embargo, va a decir que el error estimado máximo de lo que está controlando es igual a la precisión monetaria. El otro escenario es, revisa la muestra y detecta errores. Entonces, en este caso, el error estimado máximo, ¿sí?, va a estar dado por la importancia relativa de desempeño más los errores conocidos, ¿sí?, es decir, los detectados en la muestra, más la mejor estimación de los errores que contiene la población no examinada en base a los errores detectados en la muestra. Es decir, que la detección o la evaluación de la muestra con detección de errores, hay que calcular el error estimado máximo basado en la proporción de cada error del elemento en relación con su monto registrado. Entonces vamos a ver son dos fórmulas, una para determinar el error estimado máximo y otro para determinar el error probable proyectado. Fíjate que en el error estimado máximo partimos de la precisión monetaria o importancia relativa de desempeño. A eso le sumamos el J. ¿Qué era J? El intervalo de selección, determinado por, ¿qué cosa? En la precisión monetaria dividida en el R de confiabilidad. Multiplicado, ¿sí?, por la suma de OP sub I por A sub I, menos la suma de UP sub I más la suma de errores de los elementos del estrato superior menos los ajustes del cliente. ¿Qué es esta simbología que estamos dando? Fíjate. Entonces dijimos, PM es la precisión monetaria, J es el intervalo de selección del muestreo de montos monetarios acumulados. OP sub I, es el monto de la sobrevaluación de un elemento de la muestra como proporción de su monto registrado. ¿Sí? Es decir, si una partida de 200 pesos, ¿sí?, o una partida que está registrada por 220 pesos, tiene una sobrevaluación de 20 pesos, es cuánto representa esos 20 pesos de sobrevaluación sobre los 220 que están registrados. Es dividir el monto de sobrevaluación sobre el saldo registrado. La suma OP sub I o la suma del producto de OP sub I por A sub I incluye todos los elementos de la muestra con sobrevaluaciones a excepción de los elementos del estrato superior y de aquellos que componen la prueba del 100% de los elementos. ¿Sí? Es decir, cuando vos probás el 100% de los elementos, ahí no tenés que estimar ni proyectar nada de la muestra al total de la población porque ya estás comprobando el 100% de los elementos. Aquí estamos hablando de cómo proyectar los resultados de la muestra al resto de la población. ¿Qué es AI o A sub I? Son los factores de ajuste
que se obtienen de una tabla, ¿sí?, que vamos a ver a continuación, con base en el factor de seguridad R que la prueba requiere. Fíjate que la tabla es esta. Acá están los factores de seguridad, 3, 2, 1,7, 0,7 y el nivel de seguridad que te provee cada factor. A sub i, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Estos son factores de ajuste. 1,75, 1,55, 1,46, 1,40, 1,36 para un factor R de seguridad. Y así, factores que ya vienen dados, o factores de ajuste que ya vienen dados por esta tabla, según sea el nivel de seguridad que el auditor requiere a través de las pruebas sustantivas. ¿Sí? Y por esos factores de seguridad o de ajuste tenemos que multiplicar la proporción de sobrevaluación de un elemento con respecto a su saldo, excepto los del extracto superior. Recordemos que SU, que es este que está acá, es la sumatoria. UP, así como OP es la proporción de sobrevaluación, UP es la proporción de subvaluación de un elemento de la muestra como proporción de su saldo registrado. La suma UP sub I incluye a todos los elementos de la muestra con subvaluaciones, excepto a los elementos del estrato superior y de aquellos que componen la prueba del 100% de los elementos. Bien. S es la sumatoria de errores en el estrato superior. Y CA es la sumatoria de los ajustes que realiza el cliente. ¿Sí? CA es la sumatoria del ajuste que realiza el cliente. Tengan en cuenta que este cálculo que está acá, la sumatoria de OP sub I por AI menos la sumatoria de UP sub I, no puede ser nunca menor que 0. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo organizamos estos factores de ajuste que están en esta tabla? Bueno, cada uno de estos factores es ajuste 1, ajuste 2, ajuste 3, ajuste 4, ajuste 5. ¿Sí? Estos A1, A2, A3, A4, A5 son o equivalen a sobrevaluaciones. ¿Sí? A1 le vamos a asignar a la primera sobrevaluación, A2 a la segunda sobrevaluación, A3 a la tercera sobrevaluación, A4 a la cuarta sobrevaluación y A5 se utiliza para la quinta sobrevaluación y para las siguientes. Ahora el problema es, ¿cuál es la primera sobrevaluación? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la quinta? Y la siguiente. Entonces acá hay ¿qué ordenamiento le damos? Bueno, vamos a decir que el ordenamiento de las sobrevaluaciones o las diferencias, siempre sobrevaluación va a ser diferencia del monto que debería ser versus el monto registrado, en tanto y cuanto el monto que debería ser sea mayor que el monto registrado, eso es una sobrevaluación. A esa diferencia la vamos a tener que ordenar de mayor a menor, en base a dos criterios. De acuerdo a las proporciones de sobrevaluación, es decir, dividir la diferencia sobre el monto registrado y te da una proporción, o de acuerdo a los valores absolutos de la sobrevaluación. La primera alternativa puede ser contraria al interés del auditor por la preeminencia de los errores más importantes. ¿Por qué? Fíjate, 20 pesos sobre 100 me da 20%, pero 1000 sobre 10.000 me da 10%.
Fíjate que 1000 es más importante que 20. Si yo ordeno en función del porcentaje, pondría primero, o como más importante, un error de 20 pesos que uno de 1000, por el solo hecho de que 20 sobre 100 representa el 20% y 1000 sobre 10.000 representa el 10%. Lo cual va contrario al interés del autor de siempre darle importancia a las cifras más importantes. En general, la segunda alternativa es la más usada y dará, aunque a su vez da un error estimado más bajo, pero sin lugar a duda, dando un error estimado más bajo, el auditor puede alcanzar el nivel de seguridad requerido. Bueno, vamos a ver cómo aplicamos estas fórmulas del error estimado máximo y del error probable proyectado. Fíjate que la fórmula del error probable proyectado versus la del error estimado máximo es muy parecida, salvo que no tiene el componente de la precisión monetaria, porque el error proyectado máximo es el error conocido, correspondiente a las partidas examinadas, más la mejor estimación de los errores que tiene lo que no ha revisado en base a los errores detectados en lo que sí ha revisado. ¿Sí? Entonces, fíjate que es muy parecida a la fórmula J por S sub I, J por la suma de OP sub I sin el factor de ajuste menos la suma de las subvaluaciones más la sumatoria de los errores del estrato superior menos los ajustes del cliente. Entonces, en este caso, el error probable proyectado se difiere del error estimado máximo, que no tiene en cuenta la precisión monetaria ni los factores de ajuste de la tabla que se muestra acá. Bueno, entonces vamos a ver cómo determinar el error estimado máximo. Acá la clave es determinar esta suma de las sobrevaluaciones por los factores de ajuste. Bien, y fíjate este ejemplo donde tenemos las sobrevaluaciones 1, 2, 3, 4, 5, donde tenemos tenemos el valor registrado, 150 en la partida, en la sobrevaluación 1, en la sobrevaluación 2, 320, ¿sí? El valor de auditoría tendría que ser 120 y en la primera sobrevaluación y en la segunda es 280. Por lo tanto, en la primera partida hay una sobrevaluación de 30 pesos entre lo registrado y lo de auditoría. Y en la segunda hay una sobrevaluación de 40 pesos entre lo registrado y lo de auditoría. Acá el auditor decide ordenar en proporción a el porcentaje o la proporción de la sobrevaluación, ¿sí?, sobre el valor registrado. El porcentaje de la sobrevaluación sobre el valor registrado. Fíjate que 30 es el 20% de 150 y 40 es el 12,50% de 320. ¿Bien? O sea que toma el camino menos recomendado, que es ordenar las diferencias por la proporción de sobrevaluación sobre el monto registrado. No obstante ello, es una de las alternativas que nos plantea o que se puede utilizar, que nos plantea el método, ¿sí? Entonces, esta proporción de sobrevaluación, que es dividir este importe sobre lo registrado, llegamos acá y lo ordena en orden decreciente de mayor a menor, lo multiplicamos por los factores de ajuste. Fíjate que para el primer ajuste, si el auditor requiere un nivel de seguridad del 86%, o sea, un factor de confianza de 2, el primer ajuste es de 1,51 y el segundo ajuste es de 1,37. Entonces, el factor de ajuste es de 1,51 y 1,37. Entonces, a la primera diferencia por sobrevaluación la multiplicás por este factor de ajuste y a la segunda
por este factor de ajuste. Entonces aquí tenés el OP por A sub I. Bien. Y pones, y a su vez sumás. Fíjate. El monto de sobrevaluaciones en valor absoluto, la sumatoria de las proporciones de sobrevaluación, esto más esto te da esto, y sumas el producto entre las sobrevaluaciones multiplicadas por los factores de ajuste, que me da, la sumatoria de esto más esto me da 0,473. A su vez, hay subvaluaciones o subestimaciones de la muestra. Tenemos, el auditor ha detectado una subvaluación de 5 pesos, ya que el monto registrado era 50 y según la auditor tenía que ser de 55. En este caso, vos fijate que la subvaluación es 5 dividido en el monto registrado. Es 5 sobre 50 me da 0,1. Lo sumo al total al monto absoluto de subvaluaciones y lo sumo a la proporción de subvaluaciones. Sumo. Y únicamente tengo que transferir los resultados a la muestra, a la fórmula. Los resultados de estas dos tablas a la fórmula. Suponiendo una precisión monetaria de 40, un J o un intervalo de selección de 20.000 por 0,473, que es la sumatoria de las sobrevaluaciones multiplicadas por los factores de ajuste que hemos determinado acá en el número 8, menos las subvaluaciones o el porcentaje de subvaluaciones que hemos determinado en el 10, más las sobrevaluaciones de las partidas del estrato superior, que es un dato que podemos decir que es 2.500 pesos, un dato dado, menos los ajustes del cliente, me da 49.960 pesos. Ese es el error estimado máximo que tiene esa partida. ¿Y cuál es el error probable proyectado? Bueno, se calcula básicamente con los mismos datos, 20.000, el intervalo de selección multiplicado por 0,325, acuérdense que era este 0,325. Era la sumatoria de la proporción de la desviación por sobrevaluación respecto del monto registrado, sin tener en cuenta el factor de ajuste, menos la sumatoria de las subvaluaciones más la sumatoria de los errores del error de las partidas del estrato superior menos los ajustes del cliente. Y este es el error probable proyectado de 7.000. Fíjate. ¿Qué es el error probable entonces? El error probable es la diferencia entre los errores probables proyectados menos los reconocidos. Del ejemplo que estamos viendo, ¿cuáles son los errores reconocidos? Los reconocidos son 70 pesos de errores por sobrevaluación, que están acá, 5 pesos de errores por subvaluación, y además 2.500 pesos de errores de partida del estrato superior, es decir, aquellas que superan el J. Me da entonces
Errores conocidos, 2.565 pesos. ¿Cuántos eran los errores probables proyectados? 7.000 pesos. Entonces, el error probable proyectado, 7.000 pesos, menos el error conocido, 2.565, entonces me da el error probable, 4.435. Es decir, el error probable proyectado de 7.000 pesos está compuesto por 2.565 pesos, que son los errores de las partidas que hemos revisado en la muestra, más 4.435 pesos, que es el error que el auditor estima que corresponde a las partidas de la población que no han sido revisadas por no haber integrado la muestra. Bien, ahora, tanto el error conocido como el error probable, es decir, el error probable proyectado, en tanto y en cuanto el cliente no lo ajuste, van a la matriz de errores que el auditor va a armar en la próxima etapa del proceso de auditoría a efectos de evaluar y concluir sobre la auditoría y ver si ésta alcanzó o no los objetivos y los errores detectados en todas las partidas revisadas, ¿sí?, superan o no la importancia relativa planeada o el nivel de significación o materialidad. ¿Cuándo el auditor va a ver si la prueba ha alcanzado el objetivo? Es decir, la evaluación cualitativa de la prueba. Bueno, esto va a venir dado no por el error probable proyectado, ¿sí?, es decir, la sumatoria de los errores conocidos más los errores probables, no, sino va a venir dado por el error máximo estimado, el error estimado máximo, que es aquel que tiene en cuenta, recordemos, la precisión monetaria y el factor de ajuste. Si el error estimado máximo no supera la importancia relativa planeada, entonces el objetivo de la prueba ha sido alcanzado. Puede el auditor validar el saldo de esa cuenta. ¿Sí? Entonces, si el error estimado máximo no es superior a la importancia relativa planeada, se puede concluir que la prueba alcanzó sus objetivos y si esta fuera el único error hallado, que las cifras de los estados contables están dentro de los límites de la importancia relativa planeada. Ahora, puede pasar que el error estimado máximo supere la importancia relativa planeada. Entonces, la prueba no alcanzó los objetivos. ¿Qué tiene que hacer el auditor? Tiene que proponer ajustar errores conocidos. Claro, ¿por qué tiene que proponer ajustar errores conocidos? Y es un problema matemático. Fíjense, en la medida que el auditor, que el cliente ajuste errores, los ajustes restan a la fórmula del error. Entonces, cuanto más ajustes acepte el cliente, este error estimado máximo va a disminuir y por lo tanto vamos a estar más lejos del nivel máximo de la importancia relativa planeada. Otro camino sería diseñar procedimientos de auditoría adicionales para convertir errores probables en errores conocidos. Y en su caso, medir los efectos que estos errores o este error estimado máximo tiene en el dictamen. Asimismo, tiene que considerar el auditor la causa de los errores y los efectos que estos tienen sobre otros elementos de la población. Recuerden ustedes las propiedades de la partida doble. El error de una partida seguramente tiene relación con otra partida. Evaluación de los resultados. La muestra permite determinar entonces los errores conocidos, que son los errores reales detectados. Los errores probables, que son la mejor estimación de los errores que contiene la población no examinada. Si el error máximo estimado no supera la importancia relativa planeada, se considera que el trabajo de auditoría ha sido suficiente. Cuando la muestra no incluye ningún error, el error estimado máximo es igual a la precisión y el error probable proyectado es 0. Cuando se detectan uno o más errores, la proporción de cada error se utiliza para calcular el error máximo estimado en la población.
que será mayor que la precisión y el error probable proyectado. Ustedes lo vieron. Estábamos hablando de 7.000 pesos uno y el otro era casi 50.000 pesos. Bueno, recuerden ustedes que esta prueba, este muestreo de montos monetarios acumulados es mejor para la determinación o la validación de errores o de incorrecciones potenciales por sobrevaluación. Entonces, cuando los errores detectados en la muestra incluyen una subvaluación neta entre sobrevaluaciones y subvaluaciones, el error máximo estimado no será estadísticamente preciso y el grado de inexactitud no puede determinarse de manera estadística. En general, el auditor debe utilizar su criterio para extrapolar una subvaluación neta al resto de la población, ¿sí? Ya que pueden existir subvaluaciones importantes en pequeños importes que tienen baja probabilidad de selección por el método de la unidad monetaria. Para cuando haya muchas partidas cero o partidas con subvaluaciones, o cuando se trate de partidas con saldos negativos, anticipos a proveedores, anticipos a clientes, el auditor las tiene que separar, las tiene que excluir del análisis y utilizar otra técnica de muestreo para analizarlas, no el de muestreo de montos monetarios acumulados. O quizá hacer un análisis por separado del resto de las partidas y sí utilizar la técnica de montos monetarios acumulados. Ventaja del muestreo por montos monetarios acumulados. No se necesitan conocer muchas características de la población, solamente los montos. Usa un único error máximo tolerable, que es la precisión monetaria o importancia relativa de desempeño, para todas las cuentas probadas. O como veremos, también otra ventaja es la sencillez del método, tiene una base científica basada en la probabilidad de selección de una partida proporcional al monto de la misma. Y también podés probar el monto o la correcta sumatoria del monto de la partida por validar en forma concomitante con la técnica de selección de la muestra. Fíjate, ¿se acuerdan el casito de ejemplo que dimos para seleccionar la muestra? Bueno, fíjense, ese saldo daba en total 400.000 pesos. Queremos ver nosotros si esos valores acumulados que iba sumando en la columna al lado estaban bien sumados, bien acumulados. Tomamos el punto de partida aleatorio de la muestra, que era 60.000 pesos, y le sumamos las tres selecciones de muestra que hemos hecho, 3 por el intervalo de selección, que era 100.000, me da 300.000. Y le restamos el valor acumulado que tenía la muestra, o que tenía la población cuando hemos seleccionado el último elemento. Para esto nos tenemos que remitir al método 2 de selección, y estos 40.000 salen de acá. ¿Cuál es el monto acumulado, el valor acumulado que tenía la población cuando yo selecciono el último elemento? Y me tiene que dar los 400.000. Bien. Así como hay ventajas, también hay limitación. Ya sabemos que tiene limitaciones cuando se trate de, o hay una expectativa alta o moderada de encontrar errores. No es conveniente el empleo de este muestreo cuando sean pruebas de subvaluación. Se deben escribir los saldos negativos. Y también no considera los saldos o las fichas de clientes de proveedores que tienen saldos cero, o los ítems del inventario que no tienen o que informan que no tienen existencias.
Entonces, como les dije al comienzo de esta clase, el muestreo representativo de criterios sin medición estadística está muy bien explicada en las páginas 195 a 198 del libro Auditoría, Conceptos y Métodos de Antonio Latuca, y a ese libro los remito para que ustedes lo puedan ver. Que este muestreo representativo de criterio, obviamente, sin medición estadística, es distinto del que vimos de montos monetarios acumulados, porque este montos monetarios acumulados es un muestreo representativo con medición estadística. Bueno, últimos 5 minutos de clase para ver el examen de estimaciones contables. Como dijimos, ¿sí? Hay mucho para ver en lo que se trata de pruebas sustantivas. Podemos aplicar pruebas analíticas sustantivas o revisión analítica sustantiva. Podemos aplicar pruebas de detalle mediante la aplicación de técnicas de muestreo. También el auditor se puede enfrentar, cuando audita estados contables, a ciertas situaciones o a ciertas partidas que son más difíciles de constatar con documentación en la que el monto que se revela en los estados contables sea objetivamente comprobable. Y este tipo de partidas es la relacionada con estimaciones contables. ¿Qué es una estimación contable? Es una aproximación a un importe en ausencia de medios precisos de estimación, de medición. Bueno, acuérdense que siempre que se realiza una estimación es cuando hay presencia de una incertidumbre o la partida en cuestión está rodeada o es susceptible a una falta inherente de precisión en su medida. Siempre que se haga una estimación, está el riesgo de que la dirección o la gerencia que lo realice, ¿sí?, peque de falta de neutralidad en la preparación de dicha estimación. Es decir, que puede haber un sesgo de la gerencia. El grado de incertidumbre en la estimación afecta el riesgo de incorrección material en las estimaciones contables, incluida como dijimos, la susceptibilidad del sesgo de la dirección, ya sea que esta falta de neutralidad de la dirección sea intencionada o no. Ya sabemos muy bien que siempre que se realice una estimación y si esta estimación se revele como un saldo de los estados contables, el desenlace entre lo estimado y la realidad obviamente no va a ser igual y va a haber un desvío entre lo estimado y lo que en definitiva suceda, porque es propio de una estimación que ésta no coincida exactamente con lo que en definitiva sucede. ¿Y qué partidas son vinculadas a una estimación? La previsión para deudores incobrables, la contingencia negativa del activo, la previsión para juicios, contingencia negativa del pasivo, contingencia, la previsión para despido, contingencia negativa del pasivo, la previsión para reclamos de garantía, contingencia negativa del activo, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre una contingencia, una previsión, ¿sí?, va a dar origen a una registración contable, ¿sí? Es más, le diría que una contingencia va a ser previsión en tanto y en cuanto se cumplan 3 requisitos. El hecho generador se haya producido en el ejercicio, sea probable y sea cuantificable. Si la contingencia es probable pero no es cuantificable, va a ir una nota a los estados contables. Y si la contingencia no es ni probable ni remota, ¿sí?, se va a poner en una nota a los estados contables. Es decir, que para que una contingencia se traduzca en una previsión, tiene que ser hecho generador devengado en el ejercicio. Tiene que ser probable, una probabilidad de ocurrencia superior al 50%, tiene que ser cuantificable, es decir, tiene que poder ponerse un valor que sea objetivamente comprobable
y que pueda necesario para registrar un asiento. Para el auditor, cuando se vea ante esta situación, tiene que cumplir 5 pasos. Identificar las circunstancias que requieren esta estimación, comprender el proceso llevado a cabo por la gerencia para definir el número que está exponiendo en los estados contables, testear el proceso llevado a cabo por la gerencia, analizar la evidencia y concluir y documentar la auditoría de la estimación contable. Principales requerimientos. Tener en cuenta el marco de información financiera que utiliza la entidad para preparar sus estados contables. Conocer cómo la dirección identifica la necesidad de recurrir a las estimaciones contables, realiza las estimaciones, método modelo empleado, controles relevantes, uso de expertos, hipótesis en las que se basan las estimaciones, cambios respecto del año anterior, forma de valoración de la incertidumbre de la estimación, revisar el desenlace de las estimaciones contables que la dirección realizó o reveló en los estados contables de periodos anteriores para ver el grado de certeza que la dirección del ente tiene respecto de las estimaciones que realiza y evaluar el grado de incertidumbre existente asociado a cada estimación contable y determinar si da lugar a un riesgo significativo. Acá también tiene mucho que ver el ambiente de control, todo el conocimiento del ente y del proceso contable que el auditor ha obtenido en la etapa de planeamiento preliminar, la competencia de la dirección al riesgo y todas estas cuestiones que hacen y que se reflejan en los estados contables en su conjunto y en este tema de las estimaciones contables en particular. El auditor tiene que tener todas esas tendencias que tiene la dirección a ser sueltita de cuerpo para registrar, bueno, también se hacen presentes en este tipo de registraciones vinculadas con las estimaciones contables. Otro tema de las estimaciones contables muy latente son las estimaciones relacionadas con la determinación del valor actual neto de los flujos futuros de fondos, que es un criterio de medición, por ejemplo, para las cementeras en una explotación agrícola o una explotación agropecuaria, ¿sí? Bueno, en cuanto a las respuestas de riesgo de incorrección material, el auditor tiene que determinar si la dirección ha aplicado adecuadamente los requerimientos del marco contable, determinar si los métodos empleados por la dirección son adecuados y se han aplicado de forma congruente y si los cambios respecto del periodo anterior son adecuados, realizar una o varias de las siguientes acciones. Esto puede ser un programa de trabajo para auditar una estimación contable. Determinar si los hechos acaecidos hasta la fecha del informe proporcionan evidencia de auditoría respecto de las estimaciones. Fundamental, cuando se trate de estimaciones contables, la revisión de los hechos posteriores, es decir, aquellos ocurridos desde la fecha del cierre de los estados contables objeto de la auditoría y la fecha de emisión del informe del auditor. Probar el modo o método aplicado por la dirección y los datos tomados como base, incluida la evaluación de hipótesis empleadas. Realizar pruebas de eficacia operativa de los controles relacionados con de los procesos de estimación junto con la aplicación de procedimientos sustantivos adecuados. Realización de una estimación puntual o establecimiento de un rango para evaluar la estimación puntual de la dirección. Considerar si son necesarias la cualificación o conocimientos especializados. Procedimientos para responder a los riesgos significativos. Evaluar el modo en que la dirección ha considerado las hipótesis o desenlaces alternativos y los motivos por los cuales se ha rechazado o cualquier otra manera en que la dirección haya tratado la incertidumbre en la estimación. Evaluar la razonabilidad de las hipótesis significativas utilizadas por la dirección. Evaluar el propósito de la dirección para llevar a cabo actuaciones específicas y su capacidad para hacerlo. Si lo considera necesario, establecer un rango para evaluar la razonabilidad de la estimación contable, ¿sí? A esto hace referencia a límites, como por ejemplo los utilizados cuando realiza
procedimientos analíticos sustantivos o revisión analítica sustantiva, y determinar si los criterios de reconocimiento y medición aplicados por la dirección se adecúan a los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Otras consideraciones: evaluar si las revelaciones relacionadas se adecúan a los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Todo lo que hace a las notas explicativas de las estimaciones contables. Recuerden ustedes muy bien que siempre que haya una previsión o una contingencia, tiene que haber una nota que le explique, aún si hay una previsión registrada, si dan lugar a riesgos significativos, evaluar la adecuación de las revelaciones acerca de la incertidumbre en la estimación, siempre que se evalúe a valor actual neto de los flujos futuros de fondos. Este tipo de criterio de medición tiene que manifestarse en los estados contables la incertidumbre que la utilización del mismo conlleva. Revisar los juicios y decisiones de la dirección con la finalidad de identificar si existen indicadores de posible sesgo por parte de la misma. Obtener una manifestación escrita de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno sobre si se consideran razonables las hipótesis empleadas en la realización de las estimaciones contables. Obtener confirmaciones de los abogados que llevan los litigios en los cuales se encuentra involucrada la empresa, ¿sí?, para obtener elementos de juicio que avalen los montos que en concepto de estimaciones contables se revelan en los estados contables, y documentar la base para las conclusiones sobre la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones relacionadas y, en su caso, los indicadores de la existencia de posible sesgo de la dirección. Bien, bueno, esto es todo. Ya estaremos subiendo los casos prácticos relacionados con el muestreo de montos monetarios acumulados y un caso relacionado con el examen de estimaciones contables. Quedamos a disposición para sus consultas. Saludos.